muchas gracias. En primer lugar, como siempre, a la Alianza Francesa para permitirnos este espacio aquí, un espacio para dialogar, para conversar y también para filosofar. Muchas gracias al equipo, a Rosa, a Sabrina, por la introducción y por el bienvenido aquí. También agradezco siempre a Stefan Vinolo, colega mío en la Universidad Católica, con quien hemos empezado este espacio de reflexión hace unos 5 años. Y bueno, como sabemos, hemos vivido unos 2 años de pandemia, de aislamiento, de distanciación, de vida en línea. Y ahora me alegra que podemos volver, espero, a estos encuentros en persona, aunque también está esta modalidad de seguirnos en línea. Y tal como dice Sabrina, vamos a vernos estos 4 miércoles enseguidas. Hoy empezamos, el próximo miércoles y las siguientes semanas también quisiera seguir. Esta vez no tanto sobre cómo estamos acostumbrados desde hace tiempo, un autor, sino queremos intentar algo otro. Queremos intentar más bien tratar un tema. Y el tema que hemos elegido para empezar este año 2023, no sin buena razón, es el cuidado, o el care, como se dice. Utilizamos también este concepto en su inglés, o francés se suele llamar soin. Y por esto, para terminar un poco la introducción, en última instancia también quiero agradecer a mi esposa Diana, que está ahora en casa cuidando a los hijos, y a mis hijos también, que tienen que, ahora pasar en ausencia de mi persona, pero en otros tiempos tienen que soportar que yo estoy hablándoles de estos temas y molestándoles con mis experimentos filosóficos en casa. Y las otras razones por las cuales estamos con este tema del cuidado, en primer lugar, obviamente, es la misma razón de la actualidad. Hemos pasado esos años en pandemia, y la pandemia sí nos ha mostrado una cosa muy claramente, es precisamente esta necesidad de pensar o repensar la filosofía misma desde nuestra vulnerabilidad, desde el hecho, desde la observación empírica que hemos hecho, que somos seres vulnerables, fundamentalmente vulnerables, y que somos seres, además, lo hemos visto también después de 2 años en la pantalla, que somos seres sumamente interdependientes, que finalmente necesitamos a este encuentro con el otro. Y cuando durante 2 años hemos pasado aislados de la familia, aislados de los compañeros, incluso aislados de los colegas de trabajo que aguantamos, hemos visto que necesitamos a estas otras personas, que necesitamos estar en relaciones. Bueno, con esto entonces, empezando un poco el tema del cuidado, si estamos hablando de la actualidad y de la razón por su pertinencia en el campo de la filosofía actual, que es lo que quiero presentar un poco hoy, en primer lugar, su actualidad precisamente se ubica también en los últimos, digamos, 40 años. El tema del cuidado o del care, y creo que podemos utilizar el concepto en su inglés también, tal como lo hacía Sabrina, el tema del care es algo que surgió en la actualidad, en el campo, en el terreno de la discusión filosófica, en estos últimos 40, 45 años. Y notamente, si estamos hablando de los 45 años, estamos hablando de los años 80, y entonces es un tema que surgió en el mundo anglosajón, en el mundo, por ejemplo, norteamericano, en este mismo contexto del surgimiento de lo que le llamamos el neoliberalismo. En esta época de los gobiernos de Reagan y otro, en donde el mundo social y político se estaba organizando de manera cada vez más individualista y orientado al mercado. La sociedad o el estado político estaba orientado a organizar una sociedad de individuos encargados de organizar o de bien comprar sus necesidades
organizarse como consumidores. Y en este contexto neoliberal, en este contexto político de los años 80 y adelante, surge entonces esta reacción filosófica, pero también social, cultural y psicológica que quiero tratar hoy. Surge esta preocupación por el care. Más que vemos una reducción del Estado a organizar consumidores con sus proveedores, más vemos también surgir esta reacción que dice la condición humana no basta con un Estado que solamente brinda las reglas de compra-venta. Y más vemos también una antropología individualista, una antropología, una idea del ser humano interesado en mejorar su propio mercado, su propia situación en el mercado, un individualismo, más también vamos a ver una reacción que dice el ser humano es más que solamente individuo, sino más bien es parte de las relaciones interpersonales. Entonces esas son las presuposiciones implícitas presentes, como las intuiciones que van a dar luz a esta filosofía del cuidado. La idea que no somos solamente consumidores racionales organizando o comprando nuestro estilo de vida, y no solo somos individuos independientes de los demás como consumidor y proveedor. Esas son como dos presuposiciones que vamos a volver como hilo conductorio. Otra influencia que va a dar luz a este surgimiento de la filosofía del care, todavía fuera del campo de la filosofía mismo, es precisamente el trabajo mismo. Esto lo vamos a tratar igual en una semana más adelante. Me voy a querer enfocar en el hecho de que el campo laboral, los espacios en donde se realizan trabajos de cuidado, de care, los hospitales, las casas de ancianos, pero también en los hogares mismos, las madres de familia. En todos esos espacios vamos a ver poco a poco surgir como una voz de resistencia, como una voz plural, no definida, pero de resistencia contra la idea de que el cuidado puede ser, el care pueda ser algún producto de mercado. Y entonces también vamos a ver dentro de este espacio, digamos, político-social, surgir una necesidad de repensar mercado, de repensar cuidado o care, el trabajo de cuidado que se hace. Y la pregunta en qué medida, en efecto, es un trabajo o no es un trabajo, sino una dimensión que no se puede reducir a un trabajo. Esto es también una pregunta que vamos a hacer. Y por eso precisamente que agradezco también a mi esposa, porque todos sabemos que un buen cuidado en casa es casi condición necesaria para un buen funcionamiento en la sociedad. Estas dos dimensiones no se pueden desvincular, como en el sector privado y el sector público. Y por último también, en el campo de la filosofía misma, vamos a ver surgir una preocupación por este concepto del cuidado. En la misma filosofía, más que nada en la filosofía moral, y con esto quisiera precisamente empezar, en la filosofía moral vamos a también ver surgir esta voz, esta dimensión moral hasta entonces olvidado o suprimido. Entonces con este punto quisiera precisamente empezar esta preocupación de que la filosofía moral moderna carece de reconocer la necesidad de pensar desde el mismo cuidado.
Entonces, este curso que yo quiero hacer, aunque el curso es tal vez decir mucho, esas 4 charlas que quisiera dedicar al cuidado, se unen a la finalidad que tiene la ética del cuidado en cuanto tal, en repensar la condición humana, repensar qué es finalmente ser humano, ser hombre o mujer, es repensar también la responsabilidad que tenemos como miembros de una sociedad, cómo funcionamos como seres humanos en una sociedad, cuál es nuestra relación como ciudadano, como ser humano frente a los demás. Y desde ahí también revalorizar los trabajos o las formas en las cuales aplicamos el cuidado, las maneras en las cuales cuidamos el uno al otro. Y esto es este último punto que me parece es todavía menospreciado, y el interés y la finalidad que tengo yo además con este curso es en efecto insistir en esta dimensión, en este encuentro práctico y teórico. La filosofía no se hace solamente en la academia, sino la filosofía se hace también en y con las prácticas humanas. Y la finalidad que tenemos no solamente con estas 4 charlas, pero en general con los espacios de reflexión en la Alianza, y tal vez también desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, es precisamente volver a vincular el pensamiento filosófico con la práctica y con la praxis humana. Y la filosofía no existe en este torre de marfil, sino la filosofía existe precisamente en los espacios de qué es ser humano. Entonces, la finalidad que tengo en mente es precisamente volver a vincular el pensamiento filosófico, en este momento con el cuidado, con este tema del care, con los espacios de trabajo del cuidado que se realiza todos los días, finalmente, en los hospitales, en las cárceles, en las escuelas, y también en los hogares. Entonces, vemos en primer lugar, para cerrar un poco la palabra introductoria, vemos que el concepto de cuidado es un concepto complejo, es un concepto multidisciplinar, que vamos a tener que tomar desde diferentes perspectivas, y vamos a tener que jugar las diferentes perspectivas desde la política, la voz de resistencia a este llamado neoliberalismo, los valores y las presuposiciones que conlleva precisamente en el espacio político, la ética como disciplina filosófica que se preocupa por tal vez hoy en día una desconstrucción de la filosofía moral y sus presuposiciones, pero también una filosofía de la cultura, ubicando a partir del concepto del cuidado la filosofía desde sus contextos específicos. Entonces, desde el contexto del Ecuador, desde el contexto de un movimiento descolonizador, desde un contexto latinoamericano concreto, un contexto tal como ustedes y yo lo conocemos, pero también a nivel filosófico, llegando a los niveles ontológicos y metafísicos, es decir, pensando cuáles son estas cosas que presuponemos en el debate como dado, qué es este ser humano, cuál es el funcionamiento de la humanidad, de la condición humana, cuáles son sus condiciones de existencia. Ok, y esta investigación, este curso que quisiera llevar, entonces voy a tener que jugar un poco a diferentes herramientas, no solamente a nivel analítico, tratando de tener en claro cuál es este concepto de care, que es el concepto de cuidado, care, soin, el hecho de que Sorge en alemán, cuál es por la misma razón de que estamos hablando del care y no solamente del cuidado,
nos revela que los conceptos tienen una importancia aquí, que es por buena razón que queremos hablar del care, que aparentemente esta palabra agrade algo específico al debate. Y si queremos traducirlo con el cuidado o con sorge o con soin, ¿cuáles son las nuevas dimensiones que conlleva? Vemos que es un trabajo analítico que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los conceptos que estamos manejando? También tiene su dimensión fenomenológica, ya que cuando estamos hablando del care, del cuidar, estamos hablando de un acto, una manera de manejarnos en nuestra vida, una manera de relacionarnos con nuestro entorno, con el mundo político, pero también muy concretamente con el otro, con su cuerpo, con su vulnerabilidad. Entonces esto nos conlleva también una investigación fenomenológica. Desde esta vivencia, desde esta corporalidad que nosotros somos el uno frente al otro, ¿cuál es la dimensión que conlleva? ¿Qué es lo que nos demuestra sobre esta dimensión de vulnerabilidad y de interdependencia, por ejemplo? Y es un estudio también empírico. Es un estudio empírico en el sentido de que estas vulnerabilidades y esas interdependencias que son como el corazón del pensamiento del care, siempre se hacen en contextos, en prácticas, en situaciones reales. Y entonces, a pesar de por mi parte todavía la falta de experiencia, la poca experiencia que tengo con trabajos en estos campos, en cárceles o en hospitales, es muy interesante pensar también desde estas prácticas. El hogar ya es un entorno práctico, empírico, que podemos ver de cerca, que además todos conocemos, todos vivimos en hogar, todos somos, tal como se suele decir, hijo o hija de una madre, y eso nos da ya una experiencia empírica que siempre nos puede servir. Y el cuidado, el care, con las filósofas y los filósofos que voy a intentar a presentar, siempre conlleva también esta dimensión práctica, siempre conlleva esta preocupación por el terreno, por el hacer, por la realidad de todos los días que muchas personas estamos viviendo, o sea como madre de casa, o sea como cuidador, como profesional en un hospital, o sea incluso con una persona encargada de cuidar a los hijos de otra persona, por ejemplo, que es algo que ocurre mucho todavía en el Ecuador. Todos tenemos empleadas o personas que ayudan en casa y que cuidan a los niños o a las niñas, y esas son relaciones muy concretas, muy reales, prácticas, que nos pueden ayudar e inspirar. Bueno, ok, entonces el punto de partida que quiero tomar hoy, porque ya estamos todavía en un tono de filosofía, y el punto de partida precisamente quisiera tomar efectivamente el entorno de la filosofía. Si estamos hablando de la filosofía del cuidado, tal como surgió en la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de un esfuerzo filosófico que intenta distanciarse o criticar la filosofía moral moderna. Ahora, ¿qué es la filosofía moral moderna? En 1958, la autora Elizabeth Anscombe resume precisamente en un artículo con este título, Filosofía moral moderna, resume un poco el debate filosófico sobre la moral en este momento, en este entonces, y que es todavía muy de actualidad hoy en día. Dice, la filosofía moderna consiste más o menos en dos grandes escuelas, en dos preocupaciones. Por un lado, una de las grandes cuestiones que hace la filosofía moral es cómo responder a los dilemas morales que nos pueden caer encima, pues
desde las consecuencias. Lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos en algún problema moral, algún tema de ética, de qué hacer, lo que tenemos que hacer es mirar a los resultados de nuestros actos. ¿A qué lleva? ¿No es cierto? Uno de los autores principales, le cito rápidamente, Jeremy Bentham, en inglés, del siglo XVIII y XIX, inicio XIX, dice, por el principio de utilidad, yo entiendo este principio que aprueba o desaprueba cualquier acto según la tendencia que parece tener este acto de aumentar o disminuir la felicidad del partido de lo cual el interés está concernido. Entonces Jeremy Bentham en siglo XIX, inicio del siglo XIX, dice, yo tengo la solución para resolver todos los problemas morales. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, considerar a los seres humanos como capaces de sufrir y gozar. Somos seres capaces de gozar, de tener felicidad y de tener dolor. Y lo que tenemos que hacer en el campo de la moral y en la política a propósito es aumentar el placer y disminuir el dolor de las personas concernidas. Por ejemplo, si en esta situación de la pandemia hemos visto una evaluación utilitarista de nuestro quehacer como sociedad que decía, no estamos dispuestos a dejar morir tantas personas, como una alta tasa de mortalidad que parecía tener al inicio este COVID. Vamos a aislarnos todos en casa para disminuir la tasa de mortalidad, aceptando tal vez el impacto económico, pero el impacto económico es menos grave, es menos sufrimiento que las muertes que podemos tener por la pandemia. Entonces, hagamos el cálculo, cuál es el camino de menos sufrimiento, de menos dolor para la mayoría de los concernidos. Vamos a aislarnos y veamos qué podemos hacer. Entonces, nivel descriptivo, somos seres capaces de gozar y sufrir, y un nivel normativo que dice, tenemos que actuar de tal manera que siempre aumenta el interés de la mayoría de los concernidos. Que es un principio para los utilitaristas muy objetivo e inclusivo, ¿no es cierto? No hacemos la diferencia entre que sea yo, o tú, u otro, o un desconocido, pobre en la calle, rico en Quito Norte. Todos valemos igual, porque todos somos capaces de sufrir o de gozar. Y como tal, la sociedad debería siempre ser como neutro. Y nuestro comportamiento moral debería dirigirse no con preferencias, porque esto es mi esposa y esto es mi hijo. Tenemos que ver el interés de la mayoría de los concernidos. El ejemplo que siempre suele ocurrir, entonces les cuento muy rápidamente, el ejemplo paradigmático que se utiliza para mostrar el empate que tiene el utilitarismo con la otra corriente, la deontología, es este dilema del tranvía. El dilema del tranvía es un experimento mental que se ha formulado hace unos años. Es el siguiente: imagínate que te encuentras testigo de un tren metro, visto que ya está abierto, creo, el metro que se está acercando, y tú estás justo al lado de las vías del metro, y por coincidencia te averiguas que este metro, en el vía en donde está, hay 5 obreros un poco adelante. Y estos 5 obreros están ignorantes del tranvía, del metro que se está acercando, y si no ocurre nada, si el metro sigue su camino, va a atropellar y matar a estas 5 personas. Pero tú estás al lado de la vía y te averiguas que hay un botón o una palanca que puedes tirar, y si tú tiras la palanca, el metro cambia de dirección
tomaría otra vía, se desvía, no va a atropellar a las 5 personas, sino, desgraciadamente, hay una persona en esta vía alternativa y él seguramente va a morir. Y la pregunta que se hace en este dilema es, ¿qué harías? ¿Tirar o no a esta palanca? El utilitarista, es este experimento mental, el utilitarista te diría, pues mira las consecuencias, pueden morir 5 personas si va recto el tranvía, o puede morir una sola si le desvías. Y entonces, bueno, el utilitarista te diría, seguramente tendríamos que cambiar la dirección del metro para salvar a los 5, perdiendo solamente una vida. Pero ahí viene, por supuesto, como ya bien le ven, ¿no? Viene la segunda escuela de la filosofía moral moderna, la deontología. Y la deontología, todos lo conocemos, los ejemplos más famosos de la deontología, el juramento hipocrático es uno, es el juramento deontológico de los médicos. Los 10 mandamientos, por supuesto, también, que dice, entre otros, no matarás. Y para mi interés, desde la filosofía podemos pensar en Kant. Kant, quien dice 2 citaciones, y las 2 no son menos fáciles el uno que el otro, pero en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, dice: la regla deontológica, el principio que siempre deberías obedecer, la ley que no puedes transgredir nunca, obra solo según una máxima tal que puedes querer al mismo tiempo que se torna ley universal. Juego filosófico bien complejo, pero la misma cosa o la misma idea que traduce por obra de tal modo que usas a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Y estas 2 formulaciones, los 2 principios, las 2 reglas, los 2 imperativos categóricos que llama Kant, dicen la misma cosa, dicen en cierta manera, el ser humano tiene un valor invaluable, tiene valor de por sí. Y con el ser humano, con cualquier individuo, no podemos jugar intereses, no podemos hacer un cálculo a decir, bueno, sacrificar 1 para salvar 5 vale la pena. Kant va a decir, nunca utilizar una persona como medio para tus fines. Y entonces no podemos sacrificar una persona, matar 1 para salvar 5. Es un tipo de sacrificio de por sí inaceptable. Es el no matarás, ¿no es cierto? Es la formulación muy filosófica, racional del no matarás. Entonces, desde este mismo dilema del metro, el utilitarismo te va a decir, la respuesta está por calcular el mejor interés de los consumidos. Y el deontólogo te va a decir, la respuesta está en nunca utilizar a los demás como medio, o bueno, las otras formulaciones teóricas que tiene. Y Anscombe, Elizabeth Anscombe, entonces en 1958, va a decir la situación que tenemos aquí en mano, este empate entre consecuencias o principios, entre cálculo del mejor interés según los resultados o principios universales inviolables, en cierta manera es en primer lugar, las 2 posiciones tienen en común 2 puntos muy interesantes. Por un lado, tanto el utilitarismo como la deontología son reglas racionales. Los 2, Kant y Bentham, dicen, uno puede, por el puro uso de la razón, determinar lo que tienes que hacer. Lo correcto es algo racional. O sea,
No escuchas a tus emociones, a tus preferencias, a tus gustos, a la situación concreta, a un montón de cosas que te pueden distraer. Hay una regla racional y que tienes que aplicar. Y en segundo lugar, esta regla además es una regla universal. Es un principio, en los dos casos, son principios universales, sin excepción. Yo puedo ser un kantiano, ustedes pueden ser kantianos, todos vamos a llegar al mismísimo resultado. Yo puedo hacer un cálculo utilitarista, cualquier otra persona lo puede hacer. Todos deberíamos llegar al mismo resultado por debajo de la línea. Es decir, son un principio, tanto utilitarismo como deontología, son principios universales y racionales. Es decir, son iguales para todos e independientes de quienes están concernidos o cuál es el contexto. Y además, Elisabeth Anscombe es una de las primeras filósofas que dice entonces en 1950 y pico, que lanza un poco la piedra y dice, esta situación, este empate, este dilema, es un falso dilema. Esta idea que tenemos que oponer consecuencias o principios inviolables, principios a priori o resultados después del acto, es un falso empate. Estamos olvidando, en esta oposición entre un deber y el resultado, estamos olvidando lo esencial como lo más importante de la filosofía moral. Que para ella dice, es entre otros, y ella va a tomar el camino de la virtud, del carácter, es decir, del compromiso de la persona misma que está en esa situación. Ella va a decir, lo que estamos olvidando es las motivaciones que tiene un ser humano para hacer lo que está haciendo. Y motivación que no viene por un cálculo o por una aplicación de la razón a priori, pero que viene por un compromiso personal. Y además lo que se está olvidando, y eso va a ser también muy importante para la filosofía del cuidado, del care, es la idea de la vivencia, de la situación concreta en la cual uno se encuentra. Y en efecto, lo que vemos, y es interesante precisamente, hay una emisión de televisión francesa a propósito que ha puesto en escenario este mismo dilema de tranvía. Lo puedes encontrar en YouTube. No me acuerdo cómo se llama la emisión, pero es una de esas emisiones que trabaja con cámaras escondidas y reconstruye la emisión con cámaras escondidas, este mismo dilema del tranvía. Pone a los sujetos de experimento, ¿no? A las personas que no saben lo que va a pasar, en una cabina encerrada, en donde hay una cantidad de pantallas, en donde pueden ver una variedad de vías de un tren en alguna estación de cambio en Francia, y le piden que por favor vayan aprendiendo con un maestro que está ahí, que les enseña, que explica qué se ve y cómo funciona, etc. Y en algún momento este maestro dice, bueno, tengo que salir para ir al baño, pero ya te expliqué por dónde va y todo lo que pasa, y ya sabes más o menos, no pasa nada, no haga nada, no toques nada, pero ya sabes cómo funciona esta cabina. Y durante los 2 minutos que sale el maestro, se va a reproducir en las pantallas este mismo dilema de tranvía. Entonces va a ver la persona que no sabe lo que está pasando, un tren llegando, ve en otra pantalla las 5 personas trabajando, se da cuenta que si no aplastan un cierto botón se van a atropellar, pero en otra vía hay una persona. O sea, toda la escena lo reproduce. Y lo más importante de esta emisión de televisión, como suele ser el caso, y como también es un punto de atención para la filosofía del cuidado, lo más importante no lo vamos a ver.
Porque obviamente lo que vemos es estas personas en la cabina, con este escenario, con este dilema, se ponen full en estrés, o sea, se ponen muy mal, buscan a una salida del dilema, no saben qué hacer. Algunos creo que aplastan el botón, otros se ponen en total pánico, no saben qué hacer, etc. Y después se hacen un debrief, ¿no es cierto? Se abre la cabina y dice, bueno, no se preocupa, fue una prueba de televisión, aquí, jajaja, y todo bonito, y hacemos una reflexión de qué pasó, y se acaba la emisión. Y Anscombe, o las filósofas del cuidado, van a decir, lo más importante no lo vimos. Y es precisamente que estas personas, después de la emisión, todas sin excepción recibieron un enorme apoyo psicológico, porque el impacto que ha tenido estar en este dilema es brutal, ¿no es cierto? Ahí se ven de repente testigos de 5 personas que van a morir o culpables de matar a una persona. Y el dilema es muy lindo para los utilitaristas y los deontólogos pensar esto es lo que tienes que hacer o esto es no, pero una vez que estás en la situación real es muy otra. Y a esto dirían las filósofas del cuidado, uno no se puede preparar. Esto es una situación que tienes que vivir y que no tiene una solución. No es una solución que, bueno, aplastar el botón o no aplastar el botón. Pero la vivencia es una vivencia que no tiene estas respuestas fáciles de dilema, sino más bien toca exactamente, apunta exactamente a esta condición de vulnerabilidad de nosotros seres humanos. Estar en la situación, no saber qué hacer, pero tener que enfrentar lo imposible que es solucionar este tipo de dilema. Y entonces el impacto que tiene sobre estas personas y la necesidad después de este escenario de conversarlo, de ubicarlo en tu vivencia, de comprender lo que pasó, de darle un lugar en tu vida propia y de vincularte con una persona cercana, ¿no? Este cuidado, en este caso psicológico que recibieron después. Entonces, Anscombe en cierta manera abre un poco el campo de discusión para la filosofía del cuidado. Ella se va también por el lado de la filosofía de las virtudes y otra dirección que vamos a ver también en estas sesiones porque sí es pertinente, pero a partir de Anscombe se abre el espacio también para la filosofía del cuidado que, tal como había dicho, van a ser no sin coincidencia, no por coincidencia, en los años 80 del siglo XX. En los años 80, en este espacio abierto por Anscombe, en esta ruptura con el dilema consecuencialismo, utilitarismo y deontología, en los años 80 se va a surgir esta propuesta de una teoría otra de pensar la ética, que va precisamente, tal como está el caso en el dilema de tranvía, que va a pensar desde la vulnerabilidad, desde la interdependencia del ser humano, y que va a ser una propuesta anticontractual, antiutilitarista y también anti-intelectual, anti-racional. O sea, por lo menos poniéndolo entre comillas. Y esto me lleva precisamente a la segunda filósofa que quería tratar hoy, porque es más que nada el pensamiento feminista en los años 80 que va a dar primera articulación a esta idea de una filosofía del cuidado. Hasta ahora lo que faltaba, está abierto el espacio, pero lo que todavía falta es un marco teórico alternativo para pensar el quehacer moral. Y desde
desde digamos, revalorización de la pertinencia del contexto y de la historia, que para Bentham y Kant era algo completamente irrelevante, es más que nada, en primer lugar, desde la psicología empírica, que vamos a ver un intento de abrir la posibilidad de pensar la moral de manera otra que racional y universal. Y esto es en 1982, la filósofa Carol Gilligan, o debería decir la psicóloga Carol Gilligan, va a dar este empuje, va a dar como la posibilidad. Carol Gilligan no va a intentar formular una ética feminista, pero sí lo que hace Carol Gilligan es poner en el escenario lo que él llama en su libro, precisamente con ese mismo título, una voz otra. Su libro se llama In a Different Voice, una voz otra. Una voz otra de personas que se ubican de manera diferente en estos tipos de dilemas o problemas morales. Para esto es pertinente sacar a luz que Carol Gilligan es asistente del psicólogo bien famoso Lawrence Kohlberg. Y Lawrence Kohlberg es uno de los psicólogos kantianos, influenciado por Kant notamente, pero es uno de los responsables para pensar y articular un modelo del desarrollo moral de los niños de su pequeña edad hasta la edad adulta. Y Kohlberg dice, lo que quiero hacer es hacer un estudio empírico de cómo los niños llegan a tener una conciencia moral. Y para ello, él para este trabajo, formula un dilema, precisamente, el dilema de Heinz. Tiene un montón, pero solamente articulo un poco este ejemplo de dilema de Heinz, para ver cómo los niños responden y luego, a partir de sus respuestas, ir categorizando las respuestas. Dice el dilema de Heinz. Imagínate, Heinz, un personaje, vive en un pueblo, tiene una esposa y esta esposa tiene una enfermedad. En este mismo pueblo hay un farmacéutico, un médico, que tiene el medicamento, que está dispuesto a vender el medicamento, pero por cierto precio. Y Heinz no tiene el precio para venderlo. Entonces Heinz tiene su esposa enferma y si no le da este medicamento, su esposa va a morir, pero el medicamento tiene un precio demasiado alto. Y el dilema termina con la pregunta, ¿debería Heinz robar el medicamento o no para salvar a su esposa? Y este dilema, Kohlberg lo presenta a cantidad de niños y niñas de diferentes edades, pidiendo que responden a la pregunta. Y luego va categorizando los tipos de respuestas que dan. Y a partir de sus respuestas, Kohlberg se da cuenta que en efecto hay un desarrollo de la conciencia moral en los niños. Los más chiquitos, los niños más jóvenes, tienden a responder de manera lo que él llama preconvencional, es decir, responden en primer lugar desde un miedo del castigo o una esperanza de alguna recompensa personal. Son pequeños egoístas, los más chiquititos. Luego van a pensar en intereses instrumentales con los demás que me puede dar. Por ejemplo, un niño que va a decir, mi mamá es la persona que me hace comida, si no está mi mamá no puedo comer, entonces sí, tenemos que robar el medicamento porque si no, no hay comida. Esos son los más chiquitos. Luego llegamos a una época convencional, en donde los niños y las niñas tienden a responder de manera interpersonal.
yo quiero mucho a mi mamá. O un poco más adelante, no hay que robar porque el robo es contra la ley ecuatoriana, por ejemplo. Y en última instancia, los adolescentes llegan a la capacidad de abstraerse de estos intereses personales o relaciones o esperanzas de la sociedad para decir lo que tiene que hacer el principio de la vida es sagrada, entonces hay que robar. O nunca hay que robar porque va en contra de algún principio de derecho a la propiedad y entonces no tiene que robar. En cierta manera, Kohlberg no le interesa si la respuesta es positiva o negativa. Kohlberg se interesa en cuál es el motivo, cuál es la motivación que da, la explicación que dan los niños. Y en esas explicaciones Kohlberg ve como esta jerarquización, este desarrollo desde una niñez egoísta, pasando por una juventud interpersonal y llegando finalmente a una adolescencia capaz de un pensamiento abstracto y racional. Y Carol Gilligan dice, no me convence, hay algo raro en este estudio. En su libro, En una voz otra, toma algunos ejemplos. Va a decir, yo quisiera estudiar de manera empírica algunos casos concretos. Tomemos dos niños, Jake y Amy, un niño y una niña, y comparemos un poco lo que pasa. Los dos tienen unos 11 años, y Jake, el varón, responde a la pregunta, ¿debería Heinz robar o no? De manera como un matemático. El niño va a decir, bueno, ahí tenemos un rompecabezas, un problema y queremos buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos a evaluar los principios que están en juego, ¿no es cierto? Cada persona tiene un derecho, un reclamo por hacer, y cuál es el reclamo que vale más. ¿Cuál es un cálculo, ¿no es cierto?, que hace este niño. Es decir, tenemos un problema que podemos resolver utilizando la lógica, utilizando el pensamiento lógico. Y la responsabilidad que Jake asuma, que este niño asuma, es precisamente intentar abstraerse un poco de decir, bueno, cuáles son los dilemas, cuáles son los intereses en juego, sin pensar que es mi mamá, que soy yo, etc. Abstraemos un poco, ¿no es cierto? Amy, la niña de la misma edad, de 11 años, va a tener una respuesta rara, va a tener una respuesta extraña. En primer lugar, lo que va a hacer, en vez de responder o resolver el dilema, en vez de decir Heinz tiene que sí o no robar, va a decir, es complicado, hay que discutir. Esto, o sea, dentro de las reglas del juego de Kohlberg, del investigador, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿tiene que robar Heinz o no? Esa es la pregunta. No respondes a la pregunta. Y en efecto, luego Amy va a decir, en vez de responder el dilema, o en vez de ni siquiera ver el dilema como un rompecabezas por resolver, va a haber un nudo complejo de relaciones. Va a decir, bueno, estas personas lo que deberían hacer es encontrarse, ponerse alrededor de la mesa y conversar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el médico no quiere bajar el precio? Debería tener sus razones, sus motivaciones. Deberíamos conversar con él. ¿Por qué Heinz está pensando en robar? Porque si roba, tal vez se hace captar, se va a la cárcel, solamente se va a complicar la situación. ¿Por qué piensa que el robo es la única solución?
Tenemos que conversar. Y entonces, en vez de buscar una solución a un dilema, Amy encuentra una complejidad de relaciones que debería sacarse a luz. Y además, peor aún, cuando Kohlberg, el investigador, pregunta a Amy, o sea, estas son las reglas del juego, no te puedo dar más información, ¿qué opinas? Explica tu respuesta. Amy solamente ve aumentando su incertidumbre. Y al final dice, bueno, no sé, me callo, en cierta manera. Y en Kohlberg, buen investigador que es, entonces concluye que Amy no entendía la pregunta, no entendió el dilema, o sea, comprendió mal el trabajo. Y entonces su puntaje va a ser más bajo. Y esto es como la conclusión que tiene Carol Gilligan. Carol Gilligan, investigando los resultados de la investigación de Kohlberg, observa que de manera casi estructural las niñas, las mujeres, son menos avanzados en este desarrollo de la conciencia moral que tienen los niños. Los varones avanzan mejor y las mujeres quedan como sin voz. Y Carol Gilligan intenta entonces rechazar o refutar a la propuesta de Kohlberg, diciendo que no es que las mujeres, que Amy y otras, entienden mal al dilema, que fallan en su conocimiento, es que más bien la investigación tiene una presuposición implícita de considerar que la conciencia moral es algo racional y universal. Mientras que la mujer, o lo que ella va a tomar, la voz de la mujer, la voz otra, es precisamente un enfoque diferente de ubicarse en los dilemas de la moral. Lo que se la valoriza para Amy y para Carol Gilligan en la voz femenina de la conciencia moral son los valores de la interdependencia, de las relaciones, de la comunicación y de la responsabilidad. Que la voz otra que ella encuentra en esta investigación es una voz que no busca resolver rompecabezas con el uso de la razón de manera universal, sino que son intentos de ubicarse en las relaciones interdependientes y comunicar a través de la dificultad, de la complejidad sin resolución de estos dilemas. Y como ella dice en su libro, el ideal del cuidado, en este libro, en una voz u otra, en a different voice, el ideal del cuidado, del care, es una actividad de relaciones. Es ver y responder a una necesidad, cuidar por el mundo, manteniendo las redes de conexión a fin de excluir a nadie. Y entonces esta investigación empírica psicológica va a ser como el punto de partida de pensar, en contraste con una moral moderna, masculina, entre comillas, que piensa en una jerarquización y un progreso sobre el uso de la razón y de los principios universales, surge la propuesta de una ética femenina, también entre comillas, de redes interpersonales y de complejas situaciones reales. Bueno, y creo que con el tiempo tengo que cerrar con este punto. La siguiente pregunta, por supuesto, cuando estoy poniendo este tema del cuidado y esta pregunta por la moral, entre comillas, femenina o masculina, precisamente la siguiente pregunta debe ser cuál es el papel que tiene el género, que
tiene el género femenino o masculino en este tipo de ética del cuidado. Porque vamos a ver que según algunas filósofas, estamos hablando de hecho de una ética del cuidado propiamente femenina, una feminist ethics, una ética feminista, mientras que otras precisamente se van a preocupar de esta identificación de una cierta voz ética con un género, con lo femenino. Entonces, eso es uno de los debates que vamos a llevar a cabo la próxima semana, pero desde luego también, por supuesto, las dimensiones políticas y también prácticas que conlleva esta investigación. Bueno, hasta aquí esta primera hora. Muchas gracias.